Ahora sí, entonces vamos a darle paso a la doctora Sofía Guerreros, que es asistente de la Cátedra de Oncología Radioterápica de la UDELAR, y que nos va a hablar sobre avances en la radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama. Adelante, doctora Guerreros, comparta pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ahí se ve? Se ve bárbaro y se ve tu mouse por ahora. Perfecto. Se sigue viendo el mouse, así que podés señalar con eso si querés. Bárbaro, excelente, excelente. Bueno, primero que nada quería agradecerles realmente la invitación, estoy muy contenta de la radioterapia, en nombre mío y en nombre de la cátedra. Realmente queríamos agradecerles porque está bueno hablar un poquitito de lo que hacemos y mostrar nuestro día a día, cómo tratamos a nuestras pacientes. Los puntos que quiero tratar principalmente en esta charla, hablando de avances de radioterapia en cáncer de mama, es el hipofraccionamiento, que más adelante lo voy a definir y voy a contar un poquito de qué trata, la radioterapia en la axila, y qué hacemos cuando tenemos una paciente que recibió quimioterapia no adyuvante, cuándo la tratamos, cuándo no, qué hacemos con la radioterapia en esos casos. Bueno, como todos saben, las indicaciones de la radioterapia es en cirugía conservadora va de la mano de radioterapia adyuvante. No se puede hacer una cirugía conservadora si después esa paciente por algún motivo no se va a poder irradiar, porque la probabilidad de que recaiga es muy alta. Así que realmente es una de las indicaciones más fuertes que tenemos a la hora de proponer un tratamiento adyuvante. En las pacientes más tectomizadas, bueno, ¿cuándo es que tiene indicación? Cuando la paciente tiene ganglios positivos, tiene indicación de irradiarle la pared y los ganglios. Cuando la paciente presentaba un tumor que era mayor de 5 centímetros, un T3 o un T4, y cuando las pacientes presentan factores de riesgo, por ejemplo, una paciente que es un tumor, un T2, pero tiene factores de riesgo, como vamos a ver más adelante, o factores menores, que acompañan a nuestra decisión de irradiarla. Por ejemplo, es una paciente que tiene un cáncer de 2-3 centímetros, pero está acompañada porque es un triple negativo, porque es un grado histológico final 3, porque es una paciente menor de 40 años. Todos estos criterios menores nos llevan a nosotros a decidir que esta paciente se beneficia de un tratamiento adyuvante, por lo menos en la pared cuando es ganglio negativo. Y en las pacientes que son axila positiva, todas tienen indicación, como lo dije anteriormente, sobre la pared y sobre las regiones. Este año, hay un micrófono abierto, este año el grupo ASCO, hace un mes, publicó en su consenso una nueva indicación para la radioterapia en la pared como un criterio mayor, o sea que en las pacientes que sean triple negativo, habría que tomarlos como un criterio mayor, como si fuera un ganglio, como si fueran ganglios positivos, como si fuera T3, T4, triple negativo debería llevar adyuvancia, según lo que publica el grupo de ASCO este año, porque vieron que realmente aumenta lo que es el control local y lo que es la sobrevida global. ¿Cómo hacemos la radioterapia? Bueno, más que cómo la hacemos, primero les quiero contar por qué. ¿Por qué la hacemos? Porque demostró que mejora lo que es el control local, lo que es la sobrevida libre de enfermedad y muchas veces lo que es la sobrevida global. ¿Qué es lo que hace la radioterapia? La radioterapia provoca una especie de esterilización, como le explicamos a nuestras pacientes, elimina alguna posible célula maligna que haya quedado en la vuelta después de la cirugía. Bueno, con la radioterapia esa célula se eliminaría y evitaría que esto se vuelva a formar. Ese es el gran razonamiento o el gran motivo por el cual irradiamos, para tratar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en un equipo de radioterapia, como que es un acelerador lineal. Este es el que tenemos en el hospital de clínicas, es un Electa de 6MED, en donde tratamos a nuestras pacientes. Y lo primero que hacemos es, en la consulta, bueno, ver si la paciente tiene indicación o no, obviamente, ¿no? Decidimos en conjunto qué es lo que vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar, y lo primero que le solicitamos siempre es una tomografía de planificación. Es una tomografía distinta a las de diagnóstico. La paciente, cuando le decimos, bueno, ahora te vamos a hacer una tomografía de planificación,
todas nos dicen, no, pero yo tengo una de hace un mes, yo tengo una que me hicieron hace 20 días, a mí me van a hacer una en 2 semanas, y siempre le explicamos lo mismo, que no es una tomografía de diagnóstico, es una tomografía de planificación, en donde acostamos a la paciente en decúbito dorsal o en decúbito lateral, que va a ser la posición de tratamiento todos los días en el equipo. Y lo que hacemos es, le decimos que pongan el brazo homolateral hacia arriba sobre su cabeza, la centramos en los láseres del tomógrafo. Nosotros tenemos en los tomógrafos que están diseñados para hacer las tomografías nuestras, unos láseres que nos permiten centrar a la paciente, como esta. La centramos generalmente arriba del complejo, generalmente también arriba de la línea axilar anterior o la línea media axilar. Le hacemos una marquita en donde le hacemos un tatuaje, que ustedes probablemente hayan visto pacientes que hayan sido tratados con radioterapia que tienen un tatuaje. Es un tatuaje literalmente hecho con aguja y tinta china, que son marcas que las necesitamos que no se borren para acostarlas todos los días de la misma manera. Sobre ese tatuaje en la tomografía le colocamos el fiducial, que es una marca que después la vemos en la tomografía, y lo hacemos no solo en este lado, sino que también en la línea esternal media. Por eso ustedes van a ver que las pacientes que nosotros tratamos generalmente tienen 2 tatuajes, uno central a nivel del esternón y otro lateral. Las podemos posicionar en decúbito dorsal, o algunas pacientes sabemos que se benefician de acostarlas en decúbito lateral, como por ejemplo esta que vemos acá. Tenemos dispositivos para acostarla todos los días de la misma manera. Eso hace que el corazón se aleje un poquitito del campo, pero no es indicado para todas las pacientes, y realmente el posicionamiento tiene que ser reproducible. Necesitamos contar con equipamiento que nos permita reproducir esta posición todos los días, porque realmente la clave de la radioterapia es lograr una reproductividad diaria. Todos los días que la paciente se acueste exactamente de la misma manera. Entonces para eso usamos los tatuajes que le hicimos, la acostamos en el equipo, la alineamos con los tatuajes que le hicimos, y todos los días queda exactamente igual acostada, milimétricamente. Una vez que le hacemos la tomografía, ingresamos las imágenes a nuestro TPS o a nuestro sistema de planificación, y lo que hacemos es empezar a diseñar los campos. Acá lo que ven son los fiduciales, que son las marquitas que nosotros les pusimos. Abajo de estos fiduciales es donde están los tatuajes. Y planificamos lo que vamos a tratar. Por ejemplo, en este caso, planificamos todo lo que es el set mamaria que nosotros queremos irradiar. En la mayoría de los casos, las pacientes de cáncer de mama las tratamos por 2 tangentes, 2 campos tangentes. ¿Qué quiere decir? Un campo que entra por el tangente externo, o sea, por el sector externo de la mama, y el tangente interno que va a entrar por la zona del esternón, digamos. ¿Se entiende? Acá tenemos los 2 tangentes que logran una homogeneidad de la dosis, porque dividimos una parte de los gray van a entrar por este campo y la otra mitad por este campo. Y así la mama recibe todos los días la misma cantidad. Una vez que tenemos la planificación hecha con la tomografía, con todas las dosis que va a recibir, con todos los campos tangentes, con todo armado, hacemos lo que se llama el setup. El setup es el primer día de tratamiento, en donde acostamos a la paciente en el equipo de la misma manera que ella estaba acostada en el tomógrafo, y reproducimos el campo que hicimos 3D, el que hicimos en la tomografía. Bueno, vemos que coincide realmente en la paciente. El setup es eso, es corroborar que lo que se planificó en la computadora nos coincida con la realidad. Esta foto es una paciente excepcional, porque en realidad es una mama bilateral, por eso ella está acostada con los 2 brazos hacia arriba. Con los 2 brazos hacia arriba, porque en realidad les vamos a tratar las 2 mamas. Sino cuando tratamos una sola mama, va solamente el brazo homolateral, hacia arriba. Acá lo que ven es los tatuajecitos que tenemos y cómo los alineamos todos los días de la misma manera. Acá está marcado el bust, donde está la cicatriz. A veces nos coincide el bust ahí y a veces no. ¿Qué hacemos con el bust? ¿Qué es el bust y por qué lo hacemos? El bust es, nosotros le planificamos a toda la mama una dosis, que generalmente son 50 gray, lo más conocido, y después a esos 50 gray le tenemos que sumar un poquito más de dosis, que generalmente son entre 14 o 16, a nivel del lecho quirúrgico, en donde estaba el tumor. ¿Por qué?
porque el mayor sitio de recaídas es ahí, ¿no? Donde estaba el tumor. Entonces nosotros, para planificar el bus, que vendría a ser esa sobreimpresión o esa entrega un poco más de dosis en ese nivel, tenemos que ver realmente dónde está el lecho quirúrgico, ¿no? Entonces, si contamos con un imagenólogo en nuestro equipo, es lo ideal, porque es quien con las imágenes previas y con una ecografía actual nos puede ayudar a orientar dónde estaba el tumor a través del seroma, nos mide la profundidad, sabiendo la profundidad podemos dirigir mejor la energía que queremos entregar, ¿tá? Donde estaba acá el lecho. O lo podemos hacer lo que decimos 3D, o sea, con la misma tomografía que le hicimos, según el seroma o según los clips metálicos que ahora vamos a hablar, contorneamos esta estructura como una estructura nueva a la cual le vamos a entregar un poco más de dosis. ¿Qué nos pasa con los clips metálicos? Realmente son muy importantes para nosotros los clips cuando están colocados en el lecho quirúrgico real. A veces nos nivel del músculo, y realmente eso nos desorienta en qué es lecho, qué no, hasta dónde llega el lecho llega hasta la pared o no. Realmente los clips metálicos, cuando están posicionados en donde era el lecho, es el lecho real, nos ayuda y muchísimo. ¿Qué pasa ahora con las cirugías oncoplásticas, en donde se hace toda una remodelación del tejido mamario, en donde se rota el sitio donde era el bust? Necesitamos 100% del cirujano tratante que nos diga realmente en dónde estaba el tumor, en dónde quedó el lecho y que nos marque con clips, ¿tá? Esto es a destacar la importancia del trabajo en conjunto, y que el cirujano nos diga, le roté el tejido, el bus se rotó, va a estar el clip acá, va a estar el clip allá, porque si queremos realmente entregarle más dosis a lo que era el lecho quirúrgico, tenemos que saber exactamente cuál es el lecho quirúrgico, ¿sí? Bien. Fraccionamiento convencional. ¿A qué le llamamos nosotros fraccionamiento convencional? En radioterapia, desde hace muchos años, se entrega una dosis de 2 Gray por día, hasta una dosis total que queremos llegar. Esos 2 Gray por día, que están instalados hace muchos años, se les llama fraccionamiento convencional. Cuando nosotros tratamos una mama con el fraccionamiento estándar o convencional, la dosis que entregamos es de 45 a 50 Gray, con un fraccionamiento de 1.8 a 2 Gray por día. Más el bus, que era lo que anteriormente hablábamos, al lecho quirúrgico con igual fraccionamiento. O sea, le damos 50 Gray en 25 fracciones de 2 Gray por día, más 16 Gray en 8 fracciones de 2 Gray por día. ¿Tá? Eso nos da un total de 33 fracciones. O sea que la paciente está 1 mes y medio yendo todos los días al tratamiento de radioterapia. La duración del tratamiento oscila entre 5 a 7 semanas. Este es un metaanálisis que yo le quería mostrar, es un clásico metaanálisis en el que nosotros nos basamos con 10.800 pacientes, 17 estudios randomizados, que lo que demuestra es el beneficio de irradiar cuando nosotros nos encontramos frente a una paciente que tuvo una cirugía conservadora. ¿tá? O sea, el gran beneficio de, por más que sea ganglios negativos o ganglios positivos, si recibió una cirugía conservadora, sí o sí va acompañado de la radioterapia, ¿tá? Porque el beneficio es claro en que aumenta el control local y aumenta la sobrevida. Radioterapia moderna, ¿a qué nos referimos? Bueno, obviamente la tecnología ha avanzado, como en muchísimas especialidades, y la radioterapia a lo que apunta es a irradiar menos volumen de órganos sanos. No nos olvidemos que nosotros cuando irradiamos una zona, tenemos órganos sanos que están alrededor y que los tenemos que cuidar, porque realmente se afectan y tienen dosis de tolerancia. Entonces, ¿a qué apunta la modernización de la radioterapia? Bueno, a irradiar menos volumen sano que está alrededor. ¿Cómo se logra? Con una mayor balística. ¿Qué significa? Aumentar el punto de precisión que nosotros queremos tratar. ¿tá? En esto evolucionó la radioterapia. Antes se hacían campos enormes y realmente los órganos de alrededor sufrían un poco más. Hoy en día podemos ser mucho más precisos con la tecnología que tenemos, con una mayor balística y un menor volumen irradiado. ¿Qué pasó con el fraccionamiento? Veníamos de un fraccionamiento estándar, de esos 2 Gray por día, inamovible durante muchos años,
Y ahora el fraccionamiento tiene otro racional, otra forma de ver. Bueno, vamos a intentar dar más dosis por día, que el tratamiento termine antes, y es un beneficio para todos. ¿Tá? Eso se llama hipofraccionamiento. La radioterapia hoy es más adaptativa, más ajustada, y con identificación de subgrupos. ¿Tá? No es como antes que se generalizaban los tratamientos, sino que ahora es más individualizado. Bien. Entonces, ya en el 2008 y en el 2009, el grupo canadiense, liderado por Whelan, y el grupo inglés, se animaron a publicar estos dos estudios randomizados que comparan tratar la mama con el fraccionamiento convencional, o sea, 2 Gray por día, versus un hipofraccionamiento, o sea, dar más dosis por día en menos días. Como que se me tranca. Ahí va. Bueno. Bien. Estos dos grupos lo que comparan es eso, ¿tal? El fraccionamiento convencional versus hipofraccionar. ¿Qué es lo que ven? Que tanto el control local como la sobrevida libre de enfermedad es lo mismo, entregar 50 Gray en 25 fracciones que 40 y poco en 2.6 o 2.7 Gray por día. ¿Tá? Entonces, el hipofraccionamiento es igual, es radiobiológicamente equivalente al convencional, con ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hipofraccionar? Bueno, que la paciente va a menos días a tratamiento, que en vez de 5 o 6 semanas, la paciente va a 3 semanas. Y los efectos son los mismos. Tiene el mismo control local, la misma sobrevida global y la misma sobrevida libre de enfermedad. Es un beneficio para todos, no solo para la paciente, que obviamente tiene que venir menos veces, hay que pensar mucho en las pacientes que son del interior, que implica estar lejos de su familia, que implica de repente el costeo de un hospedaje, lo que implica faltar a su trabajo, todo lo que implica un tratamiento de radioterapia, con el hipofraccionamiento esto se reduce, es más beneficioso. No solo para la paciente, sino que para los centros. Los centros de atención también, porque tienen, en vez de un lugar ocupado en el equipo durante 5 o 6 semanas, en 3 semanas esa paciente terminó y ya se puede ir y puede empezar otra paciente. Entonces, realmente es una ventaja para todos. Radiobiológicamente es equivalente, es lo mismo. Y en cuanto a los efectos adversos, uno tiende a pensar, bueno, pero si le voy a dar más dosis por día, esta piel va a sufrir mucho más, la radiodermitis que va a tener es mucho mayor, la neumonitis rádica que puedo causar también. Sin embargo, no. Sin embargo, increíblemente, ha mostrado que aumentar la dosis de fraccionamiento por día de tolerancia. Realmente las radiodermitis son igual o hasta incluso mejor que cuando hacemos un fraccionamiento estándar. El mundo estuvo bastante incrédulo en cuanto al hipofraccionamiento. Realmente es algo que, si bien es beneficioso para todos, costó y sigue costando que el radioterapeuta lo acepte. Realmente es algo que durante muchos años se ha ido estudiando y los centros han tardado en incorporarlo. Fíjense que los dos estudios anteriores que les mostré son del 2008 y 2009, y recién ASTRO, en 2011, y la reunión de San Galen del 2013, dijeron, bueno, sí, aceptamos el hipofraccionamiento, estamos de acuerdo, pero solamente para pacientes en estadios tempranos. O sea, solamente aceptaban hipofraccionar los tumores T1, T2, los menores de 5 centímetros, las pacientes que no hayan recibido quimioterapia, ni neoadyuvante ni adyuvante. Si recibió quimioterapia estaba fuera del protocolo. Se aceptaban a los pacientes que fueran luminales, ganglio negativo, y tenía que ser mayor de 50 años. O sea, la paciente tenía que cumplir con todo eso para poder entrar a un esquema de hipofraccionamiento. Este consenso fue aceptado en muchos países, incluido el nuestro. O sea, nosotros realmente nos hemos basado durante unos años en estos consensos de ASTRO y de San Galen del 2013 para poder hipofraccionar. ¿Qué fue lo que pasó en la evolución? Bueno, en el año 2018, ASTRO exigió un poquito más, estudió un poquito más y avanzó en las posibles indicaciones de este tratamiento y dijo, bueno, olvidémonos de lo que vimos en el 2011, ahora en el 2008 tenemos unos nuevos protocolos en donde no importa la edad de la paciente,
no tiene por qué ser menor de 50 años. No nos importa el estadio, si es T1, T2, T3, no nos importa, y no nos importa si recibió quimioterapia antes o después. ¿Qué pasa con cuando es una mastectomía? Porque en realidad todo esto entraba en cirugías conservadoras. ¿Qué pasa cuando la paciente está mastectomizada? ¿Podemos también hipofraccionar? ¿No? ¿Es peor? ¿Es mejor? Bueno, en enero del 2019 se publicó este estudio, fase 3, randomizado de no inferioridad, que lo que muestra es que hipofraccionar o hacer un tratamiento convencional en la pared, o sea, en las pacientes mastectomizadas, era lo mismo. No hay problema. No es inferior ni en el control locorregional, ni en la sobrevida global, ni en la sobrevida libre de enfermedad. Acá vemos las curvas, y esto realmente nos demuestra que también es seguro y eficaz hipofraccionar en las mastectomías. ¿Qué nos pasa con el carcinoma in situ? Bueno, nada nos hace pensar que un in situ puede responder peor que un invasor. Sin embargo, el mundo aún seguía bastante incrédulo de hipofraccionar un carcinoma in situ, y se hace esta publicación en el 2009, en Canadá, que fue una revisión del 2009 al 2015, en donde dicen que hipofraccionar en el carcinoma in situ también es seguro y eficaz, igual que lo es para los invasores. Unos meses después, también en el año 2019, el grupo de Mina Moran, de Estados Unidos, más un grupo canadiense, dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos? El tiempo es ahora de empezar a hipofraccionar. Y ellas, en las características de las pacientes, dicen, hipofraccionemos las mastectomizadas, las con ganglios positivos, las menores de 50 años, las que recibieron quimioterapia, y agregan también a las que son grado 3, grado histológico final 3, también. En su resumen, en la conclusión de este estudio, dicen, bueno, no importa la tecnología que vos tengas, no importa que vos las trates en 2D, en 3D, con IMRT, que es radioterapia de intensidad modulada, que las trates en un acelerador lineal, que es un equipo, o que la trates en una bomba de cobalto, que en realidad es un equipo más antiguo, no importa ni la tecnología ni el sistema de planificación que tengas. Es el momento de empezar a hipofraccionar, ¿tá? Sin pensar en la edad, en la quimioterapia, en el grado del tumor, y tampoco ellos agregan, no importa el tamaño de la mama, porque durante mucho tiempo en los estudios se excluía a las pacientes con mamas grandes. Mamas voluminosas no se pueden hipofraccionar. Bueno, en este grupo esto también lo eliminan. Agregan como que es seguro. Bien. Otra cosa que después se empezó a estudiar es qué pasa con los distintos subtipos de tumores, cómo van a responder a la radioterapia. Es verdad que cada tipo, el luminal A, el luminal B, el ER2 y el triple negativo, van a tener distinta radiosensibilidad, y es verdad, pero sin embargo lo que demostraron es que no importa el subtipo, aunque tengan diferentes radiosensibilidades, estas radiosensibilidades no se van a ver afectadas por el hipofraccionamiento. Entonces, que realmente este subtipo no puede condicionar la decisión de hipofraccionar. ¿Sí? Ahora, este fast forward es también un estudio multicéntrico de no inferioridad randomizado fase 3, que lo que hace es apuesta un poquito más. En vez de hipofraccionar en un tratamiento que dure 3 semanas, apuestan a subir la dosis por día, y en vez de 2.7 Gray, van a dar 5 con poquito, no recuerdo ahora, por día, en 5 días. Entonces el tratamiento pasaría a durar, primero, de 5 a 6 semanas a 3 semanas, y ahora con esta nueva apuesta pasaría de 3 semanas a 1 semana. Realmente es un estudio de no inferioridad que demostró ser seguro y que realmente tendría el mismo control local y la misma sobrevida libre de enfermedad que hacer el hipofraccionamiento de a 2.7 Gray por día. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener muy en cuenta en el fast forward? O sea, en dar tanta dosis por día, es que necesitamos un sistema de chequeo diario, o sea, cada vez que acostamos a la paciente y la posicionamos, hay que hacerle una placa para chequear que realmente esté
milimétricamente acostada todos los días igual, porque la dosis que vamos a dar es muy alta y no puede haber ni el mínimo error. El sistema de inmovilización que se necesita para que la paciente esté precisamente acostada milimétricamente es más complicado, y lo que también ellos agregan es que con el fast forward necesita estar en respiración profunda. Eso lo que hace es alejar el corazón de los tangentes. ¿Tá? Estos son como 3 puntos que hay que tener en cuenta para aplicar un fast forward. Conclusión, y para cerrar el tema del hipofraccionamiento, bueno, hipofraccionamiento, sabemos hoy en día que es seguro y es eficaz ¿en quiénes? En pacientes de cualquier edad, en pacientes de cualquier T, en pacientes de cualquier subtipo, en pacientes de cualquier volumen mamario y en pacientes que tengan ganglios positivos. Ahora, ¿qué es lo que está aún en estudio? Hipofraccionar la axila. Nosotros en la axila, la dosis clásica siempre fue el 50 Gray en 25 fracciones de 2 Gray día, y es lo que nos da seguridad, y es lo que nos muestra que no hay ningún problema ni con el plexo braquial, y el linfedema, la tolerancia, todo bárbaro. Ahora está en estudio hipofraccionar también la axila, o sea, hacer en vez de 2 Gray por día, 2.7 o hasta incluso 5 Gray. Quizás en breve tengamos estas novedades. ¿Qué es lo que nos exige a nosotros como cátedra y como equipo de radioterapia? Es que necesitamos generar nuevos protocolos, y en eso estamos. Tenemos que ampliar las indicaciones de hipofraccionamiento en nuestro centro, porque como ya vimos es beneficioso para todos, para la paciente, para nosotros, así que realmente es todo un trabajo que estamos haciendo para poder avanzar en esto también y acompañar en lo que va el mundo, ¿verdad? Bien, pasamos a otro capítulo. Radioterapia en axila. ¿Cuándo irradiamos la axila? Cuando es axila negativa, no tiene indicación de radioterapia, salvo casos puntuales que son pacientes que tienen muchísimos factores de riesgo y que bajo una decisión en conjunto nos inclina a nosotros a decir, esta paciente se puede beneficiar de igualmente hacerle un tratamiento de radioterapia, por distintos motivos que no vamos a entrar ahora, pero en líneas generales axila negativa, no radioterapia. ¿Tá? ¿Qué pasa con axila positiva? Hacemos radioterapia, no importa si tiene de 1 a 3 ganglios o 4 o más. ¿Por qué los separan en 2 grupos? Porque durante unos años se intentó evitar la adyuvancia cuando la paciente tenía de solamente 1 a 3 ganglios en un estadio temprano. Dijeron, bueno, vamos a omitir la radioterapia acá, y no les fue bien, así que en realidad de 1 a 3 ganglios volvió al paquete de indicaciones cuando tenemos axila positiva. Este es un metaanálisis que les quería mostrar, porque también es como una fuerte evidencia que nosotros tenemos, que nos avala y nos muestra cómo la radioterapia es efectiva cuando tenemos ganglios positivos. ¿Tá? En el primer escalón vemos que en ganglios negativos no muestra beneficio, pero ya cuando hay ganglios positivos, el beneficio de irradiar la axila es muy notorio. Lo separa acá de 1 a 3 ganglios, de más de 4 ganglios. También ven que no nos podemos separar de la indicación cuando la paciente tiene solamente 1 o 3 ganglios, porque realmente el beneficio es muy claro, así que no la podemos sacar de nuestras indicaciones. Recibe una terapia sistémica. También la radioterapia sigue mostrando que es beneficiosa en estas pacientes cuando son ganglios positivos. ¿Tá? Claro beneficio en el control local, en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global cuando hacemos radioterapia en axila positiva. ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente en estadios tempranos y se estudia con un ganglio centinela y ese ganglio centinela da positivo? Bueno, tanto el Amaros como el Otoazor son 2 estudios que dicen, ¿qué hacemos con estas pacientes? ¿Las vaciamos o les hacemos radioterapia? Ven que se me trancó. Bien, el Otoazor es otro estudio, un estudio de Budapest, que estudia lo mismo. Si vaciamos frente a un ganglio centinela positivo o si irradiamos. Ahora vamos a escribir el Amaros, que es un estudio fase 3, de no inferioridad. Lo que estudia es la recurrencia axilar a 5 años en pacientes que son T1, T2, con adenopatías que no se palpan, y hay un total de 1.425 a las que se estudia y da el ganglio centinela positivo. De esas 1.425,
randomizan en 2 brazos, un brazo va a disección ganglionar, se opera, y otro brazo no se opera y se hace solamente radioterapia. ¿Ah? ¿Qué es lo que muestra 5 años? Bueno, que el linfedema, o sea que la toxicidad o la morbilidad que genera realizar el vaciamiento axilar, es mayor que cuando hacemos radioterapia axilar. Es un 23% del linfedema en los casos que se vaciaron versus un 11% en los casos que se hicieron solamente radioterapia. Con estas gráficas vemos claramente cómo es un estudio de no inferioridad y como que podría ser realmente lo mismo hacer radioterapia o vaciarla, ¿sí? Una de las críticas de este estudio es que se presentaron muy pocos eventos, porque en realidad recurrencia axilar a 5 años, en el grupo que se vació, de 744, solamente 4 recayeron, y del grupo de radioterapia, de 681, solo 7 pacientes recayeron. Entonces por el bajo número de eventos podría ser criticable sacar estas conclusiones del estudio, ¿sí? Ganglios linfáticos axilares. ¿Qué pasa cuando es de 1 a 3 ganglios, como vimos anteriormente, que era una indicación que se quiso sacar? Con el randomizado que les mostré primero, se veía el claro beneficio, no importaba si era de 1 a 3 ganglios o de más de 4. ¿Y qué pasa con los ganglios linfáticos negativos, pero que son asociados a un alto riesgo? Bueno, este estudio, publicado en la revista Roja, con 1832 mujeres, en cáncer de mama en estadios tempranos, que se hace una cirugía conservadora, más ganglio centinela. El ganglio puede ser positivo o negativo. Cuando está asociado a elementos de alto riesgo, es lo que van a estudiar. ¿Qué pasa en estos casos? Que se requiere que se operen todas las pacientes que fueron ganglio centinela positivo, se vacía el nivel 1 y el nivel 2. Todas las pacientes además recibieron quimioterapia sistémica. Los tumores eran o T2 menores de 5 centímetros, o 2 centímetros, pero los de 2 centímetros debían tener como estos factores de riesgo, que era una resección de menos de 10 ganglios, o algún factor de riesgo aparte, que fuera grado histológico final 3, receptores de estrógeno positivo, o presentar una invasión linfovascular. ¿Qué muestra este estudio? Bueno, que la radioterapia no tuvo un impacto en lo que es la sobrevida global, pero la sobrevida libre de enfermedad a 10 años fue mayor en el grupo de irradiación nodal versus el grupo control. La recaída local a 10 años fue mayor en el grupo de irradiación versus el grupo control. O sea que esto en realidad nos sigue avalando que, si bien no tiene un impacto en la sobrevida, irradiar una axila en estadios tempranos, sí tiene un impacto en el control locorregional y en la sobrevida libre de enfermedad. Ganglios positivos, de 1 a 3 ganglios, de 1 a T2, bueno, lo que venimos hablando, exactamente lo mismo, que en los últimos años hubieron grandes estudios randomizados y metaanálisis que evaluaron si realmente teníamos que seguir irradiando estas axilas, y el resultado es que sí, el beneficio está, no tanto en la sobrevida global, pero sí en el control locorregional, en la sobrevida libre de enfermedad. Entonces realmente no estamos en etapa de excluir las pacientes con 1 a 3 ganglios positivos del tratamiento radiante. ¿Qué irradiamos cuando una paciente tuvo un vaciamiento axilar? Tuvo un vaciamiento suficiente de más de 10 ganglios, se irradió el nivel 1, el nivel 2. Realmente ahí evaluamos de que no tiene depende de cada paciente, ¿verdad? Pero que podemos evitar irradiarle el nivel 1 y el nivel 2, y hacemos un tratamiento más puntual en lo que es los ganglios periclaviculares. ¿Qué pasa con las micrometástasis exclusivas? ¿Las irradiamos? ¿No las irradiamos? ¿Las operamos? ¿No las operamos? Bueno, este estudio de la International Breast Cancer reunió a 900 pacientes con cáncer mamario menor a 5 centímetros y ganglios no palpables. ¿Qué hicieron? Bueno, completamos la cirugía en las
Esto no mostró una diferencia significativa en la sobrevida libre de enfermedad, en la recaída locorregional y en la sobrevida global. O sea que cuando nos encontramos en el intraoperatorio, esto van a hablar mejor los cirujanos que yo, con un ganglio micrometastásico, no pareciera haber necesidad ni de vaciar, ni de tampoco de hacerle radioterapia. Realmente no es una indicación para nosotros. Cuando nos encontramos con un ganglio centinela, con una micrometástasis única, sin otros factores de riesgo grandes que nos hagan a nosotros igualmente completar con la irradiación de la axila, nosotros no lo irradiamos. ¿Ah? Muy feo, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa con la radioterapia? Cuando nos llega una paciente que recibió de inicio un tratamiento sistémico neoadjuvante. Nos seguimos basando con el estadio inicial. Si la paciente inicialmente era una axila positiva, nosotros le realizamos un tratamiento adyuvante en la axila post-mastectomía. ¿Qué pasa cuando la paciente tuvo una respuesta completa? Ahí realmente es cuando sabemos, y siempre lo discutimos con nuestros colegas, que es una indicación que la vamos a perder, seguir irradiando esas axilas que tuvieron una respuesta completa post el tratamiento sistémico. Hoy, el consenso de hoy es seguirlas irradiando. No hay suficiente evidencia para decir, esta axila respondió completamente, no la irradio, todavía eso no lo tenemos, pero creemos que en breve esa indicación de radioterapia la podemos llegar a perder. Bueno, ahora pasamos al capítulo de lo nacional. Queríamos mostrar realmente lo que nosotros hacemos y cómo nos va. Más allá de los estudios internacionales, nosotros queríamos mostrar la evidencia propia nuestra. Este es un estudio que fue hecho en el Hospital Pereira Rosell, sabemos que es un centro de referencia para el tratamiento del cáncer de mama. Y lo que se quiso estudiar es el análisis de las recidivas locorregionales que se han tenido en ese centro, tratadas por nosotras. Se recabaron en un análisis retrospectivo del 2006 al 2012 a 312 pacientes. Y ya te digo, ya les digo, lo que se quiso estudiar fueron las recurrencias locales y las recurrencias ganglionares. ¿Qué vimos? Que dentro de estas 312 pacientes, 26 recayeron, el 8%, de las cuales 13 fueron recaídas ganglionares. De esas 13, se saben que en 11 de ellas las recaídas fueron a nivel de la axila, sobre todo en la región axilo-supraclavicular, en donde después se estudió y puede ser que esas axilas hayan estado subdosadas, o sea que hayan recibido menos dosis de la que sabemos que es efectiva para esterilizar la zona. 2 de ellas recayeron en el territorio mamario interno y eran pacientes T1, N0, T2, N0. Pacientes que realmente no se esperaba una y por último lo que queríamos mostrar es otro análisis que hicimos dosimétrico en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, en donde lo que se quiere estudiar es la irradiación de los niveles ganglionares, sobre todo el nivel 1 y el nivel 2, mediante los campos tangentes. El tangente externo, que fue la foto que yo les mostré primero, el tangente que entra realmente por la parte externa de la mama, muchas veces nosotros tratamos la axila por la dosis que le llega simplemente por el tangente. En este estudio lo que se quiso evaluar es la dosis que le llega por el tangente. ¿Es una dosis terapéutica? ¿Es una dosis que realmente pueda esterilizar la zona o no? Se me tranca. Bien. Bueno, acá vemos dos cortes tomográficos que yo les quería mostrar, que es, en el primer corte vemos cómo el nivel 1 y el nivel 2 tienen cobertura de dosis, porque estas curvas nos muestran qué dosis llega, pero primero no llega a cubrir todo el nivel 1 y además no lo cubre con la dosis suficiente, no lo cubre con los 50 Gray que fueron prescriptos a lo que es la mama. ¿Qué pasa en este otro corte? Bueno, vemos que nada del nivel 1, nivel 2 ni nivel 3 reciben radiación. Entonces, como conclusión en el estudio, el nivel 1, una cobertura media es de 38 Gray, sabemos que la dosis terapéutica es de 50, o sea que quedan subdosadas, y lo mismo pasa con el nivel 2, no llega a 50, sino que la cobertura es de 31 Gray. Como conclusión,
de esta revisión, bueno, la dosis de cobertura está por debajo, es insuficiente a las habitualmente recomendadas. Conclusiones finales para terminar la charla y tener conceptos grandes como para darle un cierre a esto y se quedan con algunas ideas, es hipofraccionamiento es lo que se viene, es lo que ya está instaurado, pero es lo que se viene más a más indicaciones en mama. A nivel mundial puede ser seguro y eficaz, cualquier edad, cualquier T, cualquier subtipo, cualquier volumen mamario, y a las pacientes que son N positivo. ¿Tá? Aún en estudio, ahí me quedó el ER2, pero eso está mal, aún en estudio lo que es el hipofraccionamiento de la axila. Radioterapia adyuvante en las regiones ganglionares, bueno, ¿en quiénes? En las que tienen 4 ganglios o más, indiscutible. Ya vimos que las que tienen de 1 a 3 ganglios también tienen una indicación clara. Las que son T2 y están asociados a elementos de riesgo, también, es como, son pacientes que lo discutimos, caso a caso, casos puntuales, ¿tá? Para eso es muy importante la decisión del médico que N0 y decir, bueno, no se va a irradiar porque es N0, pero después realmente en el detalle de la anatomía patológica y de otros factores nos hacen pensar que de repente esa paciente se va a beneficiar de un tratamiento de axila. Y en las micrometástasis, en principio, no tienen indicación, no las irradiamos, salvo que estén asociadas a elementos de riesgo. Por último, ¿qué seguimos haciendo en cuanto a radioterapia con las pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante? Bueno, las seguimos tratando por el estadio previo a recibir la quimio. Si era una axila positiva antes, la seguimos tratando. Si es una axila que se negativizó, hoy la seguimos tratando, pero tenemos claro que esta indicación es probable que la vayamos a perder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Guerreros. ¿Podés dejar de compartir pantalla un poquito así nos vemos todos? Claro. Bueno, te felicito por la charla, una charla muy amena. Tenés a mastólogos de todas las especialidades escuchándote y lo lograste mantener conectados a todos. La verdad que muy clara la explicación y se entendió muy bien todo. Vamos a aprovechar ahora que está el profesor Quarnetti aquí entre nosotros y le vamos a pedir un poquito un comentario haciéndole una pregunta. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Te quería hacer una pregunta ya para hacerte entrar. La pregunta es la siguiente. Viste que los miembros jóvenes del staff siempre quieren las últimas avances, ¿no? Quieren todo ya, la última tecnología, ¿no? Y bueno, parece que hay una noción de que hay una demora, o hay una demora general en que el radioterapeuta es reticente a incorporar el hipofraccionamiento. La pregunta que te hago ¿es reticente, hubo una demora, o la evidencia recién está cayendo ahora y es muy reciente? no, primero, la verdad, un gusto participar. Realmente es un honor para la cátedra que poder participar en una actividad de la sociedad. Aprovecho a felicitar a Sofía por la presentación, que la verdad que fue muy clara y estuvo trabajando mucho en ese sentido. A ver, nosotros, yendo al tema de hipofraccionamiento, ya en el Hospital Pereira Rosell, en el 2013 ya lo habíamos incorporado. Y de hecho hicimos una evaluación de los primeros 20 casos tratados al 2015 para incorporar realmente la técnica. Cuando la técnica estaba limitada exclusivamente a los luminales o los pacientes de buen pronóstico. ¿Qué pasa? Para realizar esta técnica también, nosotros siempre entendimos que hay que hacer un proceso de planificación del tratamiento de radioterapia muy bien delineado, muy correcto. Hay que hacer una valoración de las inhomogeneidades de la distribución de dosis. El protocolo de Whelan, que es el que utilizamos, habla de, si bien es un tema técnico lo que voy a plantear, de una distribución, siempre habla de +7, -5 de inhomogeneidad en la mama. Y eso implica todo un montón de cosas
que tomografía de planificación, análisis de esa distribución de dosis, verificar los campos y demás, para uno realmente tomar una decisión. Yo creo que esa etapa es la que ha un poco limitado el uso, digamos, extendido del tema de hipofraccionamiento. La evidencia estaba, pero la evidencia estaba dentro de determinados rangos y teniendo toda una serie de cuidados técnicos. Recién ahora han salido algunos trabajos, como muy bien decía Sofía, que se puede hacer en 2D, se puede hacer utilizando otro tipo de equipamiento. Nosotros en ese sentido somos cuidadosos en hacer un análisis bien cuidado de la distribución de dosis. De hecho, el fast forward, que es lo último que ha salido al tema, como bien decía Sofía, nosotros somos extremadamente cuidadosos en hacer una implementación o hacer una indicación de este tipo, porque la dosis fracción realmente es una dosis alta, y ahí sí de pronto estamos necesitando un poquito más de evidencia para poderlo colocar. Eso por el tema, por el lado de hipofraccionamiento. No sé si está contestada la pregunta o si quieren que me extienda algo más, pero me parece Sí. que por ahí está claro. Muchas gracias, sí, profesor Guarnetti, está muy bien contestada la pregunta ahora vamos a abrir un poco el público a que haga alguna pregunta más que quedó por allí. Felicitar a la cátedra por esta iniciativa y a nosotros nos es muy útil porque realmente hay menos charlas en los congresos, en las jornadas de mastología general, menos charlas de radioterapia de lo que uno precisaría, me parece. Así que Una, ahora vamos una- a abrir. Sí. una consideración que me parece importante es la siguiente. ¿Vieron los trabajos que nosotros hicimos en conjunto en el Hospital Pereira Rosselli con la cátedra de la axila, ¿no? Nosotros siempre decimos, todo el mundo dice a veces, a nosotros nos va bárbaro, a todos nos va bárbaro, pero lo que nos parece muy importante es tener números y tener valorado realmente lo que cada centro en particular hace. Y fíjense ustedes, nosotros hicimos un análisis de las recurrencias en axila y nos fuimos encontrando, y en mamaria interna, y nos encontramos con pacientes N0 que recurrían en cadena mamaria interna, o pacientes recidivas que de pronto no esperaban. Y después, cuando apareció toda la discusión del Z11, ¿no? Bueno, el Z11 lo tomamos por tangentes y irradiamos el primer nivel, segundo nivel, ¿qué pasa? Nosotros lo que hicimos allí fue, reprodujimos los elementos del Z11 y dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis en función de qué pasaría con nuestros pacientes que pudiera ser aplicable el Z11. Y tratamos de hacer una valoración dosimétrica de la axila para ver en nuestro paciente realmente qué era la dosis que estaba recibiendo la axila. Y hoy y fuimos haciendo algunos estudios preliminares, que fueron estos que vieron que presentó Sofía, pero hoy estamos en unos 120 pacientes con este tipo de análisis. ¿Y qué es lo que vimos? Sofía hablaba de una dosis, que es la que nosotros manejamos en radioterapia, entre 45 y 50 Gray para esterilizar la axila. Sin embargo, lo que vimos es que aplicando el formato de Z11, que vemos que los resultados son similares, comparables entre el vaciamiento y la irradiación, sin embargo, sí tenemos claro que la dosis que recibe la axila en esos niveles es una dosis que desde el punto de vista de los conceptos radiobiológicos es una dosis subóptima. Era lo que quería comentarles. Perfecto, muy interesante ese tema y ahora después vamos a volver porque yo tengo un par de preguntitas sobre el tema Z011 y Amaros. Vamos a aprovechar a abrir ahora las preguntas del público. Yo vi que Víctor Laxal tenía alguna pregunta por ahí en el chat. ¿Querés, Víctor, hacer tu pregunta? Estás sin micrófono, Víctor.
Buenas noches. Muy buena la charla, muy clara. Pregunta a la cátedra. ¿Qué piensan de la radioterapia intraoperatoria? Bueno, la radioterapia intraoperatoria es útil. Es útil. Tiene la posibilidad de entregar una dosis importante que funciona como boost, sobre todo. El boost es claramente útil en las mujeres más jóvenes. Hay viejos trabajos que muestran en este sentido. Tiene una logística importante, pero sobre todo el costo del equipamiento es casi como de un acelerador lineal. Entonces, cuando a nosotros nos han planteado elementos vinculados a la terapia intraoperatoria, siempre hemos dicho que es una técnica buena, útil, pero desde nuestro punto de vista, en ese equilibrio que tiene que tener, sobre todo pensando en la tecnología que el país dispone, entendemos que el procedimiento como tal es útil, pero esta es nuestra perspectiva, que deberíamos de avanzar más tecnológicamente en otras áreas mismos de la radioterapia, y no en priorizar lo que es la radioterapia intraoperatoria. Repito, estamos de acuerdo, nos parece útil. Cuando uno mira la globalidad del sistema, es lo que pensamos. Muy bien, muchas gracias, profesor Cornetti. Seguimos abriendo preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer? Pablo, ¿tenés alguna vos? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Profesor Sofi, excelente la charla, muy buena. La verdad que feliz de haberte escuchado y feliz de que hayas comentado muchas de esas cosas que a veces hablamos en los pasillos o por WhatsApp. Por ahí de la parte de hipofraccionamiento me parece que no hay mayores dudas, más allá del tiempo en que esto no es. Sí, quizás cuando Sofía habló de radioterapia axilar y lo pasó medio por arriba, fíjense ustedes que nosotros estamos haciendo radioterapia axilar, post-vaciamiento axilar entre 1 y 3 ganglios, o es equivalente hasta 2 ganglios a hacer un vaciamiento axilar o la radioterapia. Eso está demostrado. Incluso los estudios demuestran que para esa carga tumoral, hasta 2 ganglios, la radioterapia axilar ofrece similar control locorregional, igual sobrevida libre de enfermedad, pero con menor índice de linfedema. Más allá de que, bueno, sean algunos estudios viejos, en donde así como la radioterapia no era la misma, podríamos decir que la técnica quirúrgica también cambió. Pero lo que es interesante de analizar, y esto se lo dejo para que lo comente Sofi y Waldo, no es lo mismo planear la radioterapia para 2 ganglios positivos en un vaciamiento de 9 que para 2 ganglios positivos en un vaciamiento de 25. En algunos lugares quizás no los irradiarían, pero hay que individualizar la situación. Muy probablemente, uno diría que para esa paciente, un 12 en 25, lo que habría que irradiar sea solamente un nivel 3 y obviar la radioterapia del nivel 1 y el nivel 2 para lograr el mejor control locorregional de la enfermedad y que la paciente pague con la menor morbilidad posible su tratamiento. Dicho esto, que dejo abierta la ventanita a ver si están de acuerdo o no, nos faltó todo un capítulo de radioterapia en mastectomías, y Sofi dejó muy claras las situaciones, pero faltó el gran capítulo de radioterapia en el contexto de mastectomía y reconstrucción mamaria, que sería toda una charla, imagino yo, para ponernos al día. Sí. Así que les la comprometemos para el año que viene. A ver, gracias, Pablo. Lo que dijiste es tal cual, Pablo. Lo que dijiste es tal cual, porque es el lío que tenemos cuando se nos presentan los pacientes así. Y el linfedema es un problema, pero realmente
Y además, este planteo tiene que ver con esos dos ganglios, si tenían, qué tipo de compromiso tenían, si tenían un compromiso masivo, si tenían una ruptura capsular. Eso nos podría llegar a cambiar la situación. Ahora, sin duda, el concepto es este que tú dijiste. No es lo mismo 2 ganglios en 8, 9, que 2 ganglios en arriba de 20 ganglios de resecados. Entonces, estas son cosas que hay que hablar con los pacientes, pero también nosotros los radioterapeutas tenemos que mirar de manera muy detenida la anatomía patológica, porque si hay una ruptura capsular, y el escenario es distinto. Ahora, de manera global, compartimos totalmente lo que tú decís, ahí hay que hacer una radioterapia más limitada, vinculada sobre todo al tercer nivel. Pero este es un poco el arte también no todo está en los trabajos científicos, todas las situaciones hay que mirarlas de manera cuidada y de tomar una decisión en función de la información que tenemos, y no de manera dogmática, como puede ser, bueno, tenemos entre 1 y 3 ganglios, entonces hay que radiar. Recuerden la historia, ¿no? Porque estos metaanálisis, el primero que salió fue en 2011, después sale el de 1 con ganglios positivos, después viene el del 2014, que pone luz entre 1 y 3 ganglios positivos, pero fue un debate durante muchísimos años. Y ahora estamos siendo hiper más selectivos con Amaro, con Z11 o con estas consideraciones que tú haces. Y las que hacía Sofía de algunos pacientes que tienen elementos, alta cantidad de factores de riesgo de recurrencia local, aunque tengan ganglios negativos. Y bueno, eso también hay que considerarlo. Sin embargo, en la globalidad no lo hacemos. Pero cuando uno empieza a analizar de manera muy fina, hay pacientes que uno se lo indicaría. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Cornetti. Yo quería hacer un par de preguntas y acotaciones. Lo saco un poquito de la axila, ahora para volver a la mama. La primera parte que hablaba Sofía hoy, que es la parte del marcado. Acá hay muchos cirujanos, somos muchos cirujanos los que hay acá. Marcado con clips del campo de radioterapia, ¿no? A nosotros nos enseñaron al principio, en forma bastante dogmática, que se marcaba el lecho. La mayoría de las veces es algo simple, que es una cuadrantectomía, sale con piel, sale con apodobrosis, y en el fondo que queda el pectoral. Los clips en el pectoral, que es el lecho, la base del lecho de mastectomía segmentaria, digamos. Más adelante, con el advenimiento de la cirugía oncoplástica, como decía la doctora Guerrero hoy, a veces se rotan colgajos y el lugar donde estaba el tumor no es donde quedan los márgenes después, porque vamos a llevar un colgajo hacia otro lado, lo vamos a coser en otro lado. Yo estoy migrando, o hace un tiempo migré, a tratar de marcar con clips el margen quirúrgico de la mama que quedaba en el margen. Es decir, que si ese margen se desplaza a otro lado, el clip va con el margen al lugar donde se desplazó y no donde estaba. Entonces acá viene la pregunta, y esta es para ilustrar un poco a nosotros los cirujanos. ¿Qué le sirve más al radioterapeuta? Que le marquemos el lecho en el pectoral, que le marquemos el margen, o realmente le sirve poco el marcado con clips o le entorpece, y se están guiando por el seroma u otros hallazgos que ustedes ven en la tomografía allí. Sofía. No, muy buena la pregunta y es lo que realmente a veces discutimos con Pablo, el tema del marcado. A nosotros, cuando nos ponen clips en los márgenes, realmente nos ayuda un montón, porque realmente es lo que queremos irradiar con más dosis. Porque es realmente en donde la paciente tiene riesgo de recaída, en donde pueden quedar células microscópicas, y es lo que nosotros queremos esterilizar, y por eso ahí apuntamos a darle más dosis. Cuando ustedes nos marcan realmente los márgenes en donde estaba el tumor, para nosotros es excelente, porque sabemos que ahí es donde nosotros tenemos que irradiar y dar la sobreimpresión. Nos pasa un poco, como hablábamos antes, que hacemos la tomografía y el seroma está en un lugar y los clips metálicos en la pared abajo. Y realmente nos ha pasado, decís,
¿dónde hago el boost? Y a veces tenemos que contornear todo lo que es seroma, más los clips de abajo, y nos queda un boost enorme, y tenemos como a veces esas dificultades o esos problemas. Y otra cosa que a veces nos pasa es que los clips un poco nos pueden migrar. Entonces, a veces está marcado, pero tenemos 2 clips fuera, que también los incluimos, porque realmente no sabemos cuál es el clip que migró. Entonces, bueno, si ustedes nos pueden marcar realmente los márgenes de tumor, para nosotros es excelente. Excelente porque es ahí, 100% con seguridad, a donde le vamos a dar el boost. Nos beneficia mucho. Sí, nosotros, recuerdo, los marcábamos inicialmente de manera ecográfica, tratando de identificar dónde estaba el seroma. Después vinieron los clips. Hicimos algún trabajo que mostraba las discordancias entre lo que era el marcado ecográfico con el marcado de los clips. Hoy lo que hacemos es esto que comentaba Sofía, ¿no? Hacemos un análisis tratando de valorar tomográficamente, porque uno ve el seroma en las imágenes tomográficas, y trata de abordar lo que el cirujano nos marcó en los clips. Pero recuerden también que los efectos secundarios determinados por radioterapia tienen mucho que ver con el volumen de irradiación en dosis más altas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para tratar de generar con el mayor cuidado, ¿no? Asumir ese compromiso de irradiar el lecho, de incluir los clips, pero que no nos quede un volumen que después le genere a la paciente fibrosis y demás, y que esa búsqueda del resultado estético no sea el que deseamos, ¿no? Bien. Les hago otra pregunta sobre este tema. Ahora hay, en nuestro país todavía no tenemos, pero es posible que venga pronto, dispositivos que sirven de andamio para cerrar el lecho de mastectomía segmentaria. Es como si fuera una espiral, no sé si alguna vez lo vieron, como un material reabsorbible, se llama Biosorb, que lo que hace es, uno lo pone en la cavidad de la lumpectomía, cuando cierra, y eso queda marcando para el radioterapeuta, es radiopaco, y queda como marcando el lecho. Eso se está usando cada vez más en países como Estados Unidos, que donde lo fabrican, acá todavía no ha llegado, pero ¿qué les parece la utilidad? O si en algún congreso, alguna charla han visto ese tipo de dispositivos y les puede ser útil o no. Por supuesto que nos puede brindar utilidad mucha este tipo de dispositivos, sin ningún tipo de duda, porque claramente lo que marca es específicamente el lecho, o sea, claramente el lecho. Yo creo que así como en algún momento se hacía braquiterapia intraoperatoria, ¿se acuerdan? Utilizando el Mamosite y demás, que eso marcaba realmente, nos permitía trabajar directamente sobre el lecho sin las dificultades que generaba estas consideraciones que estuvo haciendo Sofía en cuanto a el seroma, los clips, las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, yo no tengo experiencia, nunca lo utilicé, no he tenido la posibilidad en Estados Unidos de planificar pacientes que tengan este tipo de dispositivos. Seguramente no llegue, y me parece una situación muy sencilla para poder trabajar. Bien, muy bien. Muchas gracias. Y otra cosita más que quería, ahora volviendo a la axila, porque acá tenemos un dilema que es el siguiente. Nosotros vemos que, bueno, todos sabemos que axila vaciada más radioterapia es igual a gran chance de linfedema, o sea, se triplica la chance de linfedema al vaciar una axila y sumarle las dos cosas, vaciamiento y radioterapia. Entonces es importante no sumarlas las dos en todas las opciones que se pueda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Z011, que sabemos todos que lo que hace es, cuando hay uno o dos ganglios centinela, no vaciar la axila y valerse de la radiación tangencial que se le hace en la cirugía conservadora a la irradiación mamaria. Y por otro lado está el AMAROS, que es irradiación directa de la axila en el mismo caso.
Entonces, mi pregunta es, si ustedes se manejan con el concepto, como dijo recién la doctora Guerreros, de axila positiva es igual a radioterapia, con 1 o 3 ganglios ya es igual a radioterapia, prácticamente que no habría lugar para el Z011. Porque si nosotros tenemos una axila positiva, tenemos, supongamos, 1 o 2 ganglios positivos, le hicimos el centinela, no le vamos a vaciar la axila, esa axila, en la mayoría de los criterios de los radioterapeutas, va a llevar radioterapia directa. O sea que la mayoría de los pacientes no van a ir a un Z011 con irradiación tangencial aprovechándose de la mama, sino que van a recibir radioterapia directa en la axila. ¿Es así o me equivoco? Es así, y ahí lo que uno tiene que hacer es valorar dosimétricamente el tema de cómo nos quedan. Cuando uno habla un poco de lo que es radioterapia directa de la axila, entendemos el concepto que querés aplicar, pero nosotros ahí lo que hacemos es una valoración realmente dosimétrica, es decir, a qué dosis queremos llegar a la axila. Y esa dosis normalmente está en un piso de 45 Gray, ¿tá? Y el techo está en 50 Gray. Entonces, es ahí que nosotros analizamos en qué dosis estamos. Si vemos que estamos un poco más bajo, como este análisis dosimétrico que hicimos de estos pacientes en cuanto a la cobertura y la dosis que llegaba, que vimos que nos quedaba un poco hipodosada, ahí analizamos un poco como si hay necesidad o no de abordarlo y complementar y llegar a esta dosis de que nosotros entendemos que nos da mayor garantía desde el punto de vista clínico. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy clara la respuesta. Bueno, se escuchan más preguntas. ¿Alguien quiere algún comentario, alguna pregunta hacer? Recién estaba la doctora Benítez, no sé si está por ahí todavía, que estaba levantando la mano. ¿Tenemos a la doctora Benítez ahí? Hola, ¿qué tal? Hola Aldo, hola Sofi, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Andrea? Bien, acá, apoyando y escuchando y aprendiendo. Sofi, felicitarte por la charla. Y nada, cuando estaban preguntando y hablando sobre los clips, hay varios, no, como aporte, ¿no? Hay varios estudios que hablan de colocar alrededor de 6 a 8 clips, tanto superior, inferior, anterior, posterior y a nivel radial. O sea que capaz que eso de lo que ustedes dicen que van a traer, yo no lo he visto personalmente, no he tenido la oportunidad de ver ese tipo de dispositivo, pero sí notamos la diferencia cuando contorneamos, cuando tenemos mayor cantidad de clips delimitando el lecho quirúrgico que cuando nos vienen con 1, con 2 o nos vienen pegados en el pectoral. Bien. Porque es muy difícil, tomográficamente muchas veces los cambios no son tan notorios para contornear el lecho quirúrgico. A veces sí, a veces no, depende de la densidad de la mama y demás. Entonces creo que ese dispositivo que van a traer creo que nos podría solucionar bastante y, mientras tanto, colocar entre 6 a 8 en lo posible, yo no sé cómo es el tema de costos ni demás, de eso no sé cómo es, pero entre 6 a 8 posiblemente sería ideal. Hay otros estudios que hablan hasta de 10 clips en el lecho quirúrgico, pero creo que entre 4 o 6, capaz que ahí podemos delimitar mejor. Eso era como un aporte. Y lo otro, que cuando hablábamos de hipofraccionamiento, que incluso lo escribí en el chat, la mama se beneficia de un tratamiento de hipofraccionado radiobiológicamente. Entonces, hacer esquemas de 2 Gray es prácticamente como que tiende a desaparecer hoy en día. Entonces, creo que el futuro es hipofraccionamiento, tanto en mama, pared como en axila. El estudio inglés, el START, ha demostrado de que el hipofraccionamiento en axila no genera plexopatía. Es más, hay unas cuentas radiobiológicas que nosotros hacemos e incluso al plexo le llega hasta menos dosis. Radiobiológicamente hablando, ¿no? Entonces serían seguros, pero es como dice Sofi, necesitamos más estudios para apoyarnos en eso. Pero creo que va por ahí, todo hacia el hipofraccionamiento, me parece. Pero obviamente que va de la mano de la tecnología que tengamos y de los planificadores y demás. No es solamente, bueno, hago hipofraccionamiento a todo. Es como decía el profesor Quarnetti, necesitamos de determinados implementos como para poder desarrollar seguro, de una manera segura, el hipofraccionamiento. Una cosa que siempre nosotros hablamos desde el punto de vista radiobiológico y a veces para tener un concepto de esto que está diciendo Andrea, no es lo mismo una dosis, fracción determinada, la sensibilidad
de el plexo braquial que la sensibilidad de ganglionar o muscular. Entonces, para que no es lo mismo desde el punto de vista ni de la radiosensibilidad, ni conceptualmente de la dosis que en función de esa radiosensibilidad que el tejido recibe. Y una de las cosas que nos preocupa es que las dosis fracciones altas nos obligan a bajar la dosis fracción total y son las que más afectan los tejidos, como en este caso el plexo braquial. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no es exclusivamente la sumatoria de la dosis, sino tiene que ver con la sensibilidad que tiene ese tejido a ese fraccionamiento que nosotros lo hacemos. Por eso a veces nosotros hablamos desde el punto de vista radiobiológico, conceptos radiobiológicos o de fraccionamiento, y sabemos que son muy difíciles de entender, porque los tejidos responden todos de manera distinta y no es que se sumen las dosis. Digo, esto hay que tenerlo claro. La dosis real es la que depende de la radiosensibilidad del tejido. ¿Sí? Muy bien. Respecto a la intraoperatoria, Aldo, que vos hablabas, que bueno, tuve la posibilidad de hacer en España cuando estuve, es una técnica que es genial. Digo, capaz que no en este contexto acá, en Uruguay por el momento, pero, por ejemplo, para aquellos pacientes que viven lejos, que les dificulta la movilidad, ya saber que en un solo día le haces el tratamiento o le achicás, mejor dicho, porque lo utilizás como bus sobre todo, eso por lo menos al paciente le soluciona bastante, pero está muy interesante y es muy linda la técnica. En los pacientes hipofraccionados, en la primera tanda de hipofraccionados que hicimos en el Pereira Roset, el 75% en el 2003 eran del interior. La inmensa mayoría de los pacientes, y si miramos más allá, estamos hablando de mama, pero ustedes recuerden que la neoadyuvancia en recto la plantearon los suecos en el año 95, porque la gente vivía lejos, les hacían 5 fracciones de 500 centígrados y después los operaban, porque la gente vivía lejos de los centros de radioterapia. En Reino Unido también. Claro, entonces, el hipofraccionamiento tiene muchas ventajas a los pacientes, pero hay que ser muy cuidadoso. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Benítez y doctor Guarnetti. Bueno, entonces en nombre de la Sociedad Uruguaya de Mastología le queremos agradecer entonces a la cátedra esta colaboración, esta exposición y esta discusión rica que se ha generado. Así que bueno, los saludamos a todos y ya como dijo Pablo, de repente en alguna otra ocasión podemos tratar algún otro tema de interés. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces en la próxima sesión, que sería en el mes de septiembre. Bárbaro, Chao. muchas gracias a ustedes. Gracias, excelente presentación. Gracias, muy bien, Sofía. Gracias, Muy bien por muchas gracias. Felicitaciones, Sofía. Sí, muy Chao, bien. buenas noches para todos. Buenas noches.